cortado. Se ha cortado porque ya no estoy pagando, porque tenía la cuenta pagada que era ilimitada, ahora creo que es a los 40 minutos se corta. Ah, ya, pero ¿por qué puedes grabar? O Se siempre. puede, se puede grabar, pero Se puede 40 grabar. minutos. Solo 40 Oh, minutos. ya. Bueno, Dale. les estaba compartiendo una cosa. O sea, Fernando, me parece excelente lo que estás haciendo. Yo sé que estás bien metido en esto y que estás súper preparado y tu proyecto me parece genial, ¿no? Ahora, la idea de este pequeño grupo era, ¿qué más podemos hacer, ¿no es cierto? Para apoyar estas ideas, digamos, obviamente, ¿qué más? ¿Cómo podemos difundir? O sea, mi idea era, digamos, hacer cursos, seminarios o alguna cosa así y tratar de invitar a mayor público, porque como te Me estaba diciendo, parece, que se me parece corte. genial. Ujú. Me Claro, parece antes, genial eso. no, digamos, lo que tú estás haciendo, esas maestrías, esos cursos de posgrado, me parece excelente, pero lastimosamente no todo el mundo, o no va a ser una gran cantidad de gente que pueda asistir. Hay otra gente que está un poco, bueno, casualmente pasando por la calle, como se dice. ¿Cómo podemos llegar a más gente, no? Jóvenes, qué sé yo. Podemos comenzar con cristianos, sí, puede ser. O sea, ubicarlos a los cristianos, porque los cristianos estamos muy perdidos, ¿no? Muy dormidos, digamos, Exacto, en lo que exacto. está Ahorita hay pasando en que, el lo mundo, primero, digamos, y no estamos haciendo así nada. es. Podemos comenzar con charlas para cristianos, perfecto. Pero también podríamos, yo pensaba que esto también puede ser una forma de llegar, digamos, a gente que no es cristiana. Por decir, si hacemos una charla, por decir, ¿no? El aborto, digamos, ¿no? Entonces es un tema polémico y podríamos invitar gente que no es cristiana, que quiere ver o aprender o debatir, lo que sea. Entonces es una forma de llamar la atención y ahí podemos presentar principios cristianos, digamos, ¿no? O argumentación, obviamente también tiene que ser científica, cristiana, ¿no? Y todo aquello, digamos. Entonces puede ser una forma también de evangelizar, creo, ¿no? O sea, creo que ambas cosas se podrían combinar. Me refiero a cómo llegar a los jóvenes de la iglesia que están muy perdidos, que no tienen guía, están como realmente como ovejas sin pastor, más o menos, en este tema, quiero decirlo, o en este tipo de temas sociales, políticos. Y también puede ser una forma interesante de evangelizar o llegar a la sociedad, ¿no? Creo. Sin duda, ¿sabes qué es lo que pasa, Jorgito? A los primeros que hay que desadoctrinar es a los pastores. Los pastores desde el púlpito entregan sus ovejas a los lobos. ¿Por qué? Porque muchos desde el púlpito hablan de política, pero no Ujú. tienen la más pálida idea. Es decir, por ejemplo, es como que yo agarro y me ponga un guardapolvo y porque tengo el guardapolvo me ponga a operar a alguien del corazón. Cuando no he estudiado mis 5 años de medicina general y no he estudiado mis 3 años de mi especialización y no he hecho mi internado y no he hecho mi año de provincia, pero ya tengo guardapolvo y quiero ir a operar a alguien. Ya muchos pastores hacen eso, desde el púlpito hablan de política y de política no han leído ni siquiera la Biblia y no la han entendido, porque la Biblia es un manual de política, también hay ciencias políticas, se ha hecho mucha ciencia política desde las enseñanzas bíblicas. Ya ahí tienes Reyes, Crónicas de Reyes, Deuteronomio, ya Primera Samuel, Segunda Samuel, libros totalmente que te enseñan la ciencia o el arte de la gobernanza. Pero los pastores no han aprendido esas lecciones, no han visto con un foco desde la ciencia esa enseñanza y, por ejemplo, enseñan cosas totalmente torcidas e incorrectas. Ya como que, por ejemplo, un pastor dice, no somos ni de izquierda ni de derecha, dice. Somos de arriba, por ejemplo. Ya, pero, o sea, la política es del diablo, ¿no? La política es sucia, el cristiano no tiene que participar de eso. Eh, Cuando en la Biblia te dice absolutamente todo lo contrario. Ya te dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. ¿Ya? ¿Y cómo va a gobernar el justo si además la Biblia dice que somos nación de reyes y sacerdotes? Reyes primero y después sacerdotes. Pero en las iglesias a los reyes los han crucificado y han dejado el camino llano a los reyes de esos reyes con R minúscula, ¿no? Porque Dios es Dios de reyes, es rey de reyes y señor de señores. El rey es alguien que gobierna,
Y el señor es alguien que se señorea, que es un sinónimo de ser un gobernante, de ser alguien, digamos, que funciona en eminencia, que tiene autoridad, ¿no? Entonces, somos una nación de reyes y sacerdotes, pero los sacerdotes han crucificado a sus reyes. Y todo, si no eres sacerdote, no eres nada, ¿no? Entonces, tenemos que revisar incluso la doctrina con los pastores. Los pastores, al no impartir estas verdades bíblicas, por ejemplo, el mandato cultural, como te digo, en el Génesis, primero Adán, le dice 4 cosas, Dios. Le dice, fructificaos. ¿Qué quiere decir eso? Dad fruto, sé productivo, trabaja. Después, multiplicaos. Eso ya tiene que ver con la reproducción. Ya, sojuzgad la tierra, que quiere decir, toma autoridad sobre ella. Y señoread, que quiere decir lo mismo, sé gobernante sobre mi creación, gobierna sobre la creación. Ya, pero nadie te habla de las esferas de gobierno porque los pastores no están preparados para eso. Ya se han quedado en la parte sacerdotal, pero ya en la parte, digamos, la parte gubernativa, la parte de autoridad, la parte de los diseños de Dios para gobernar, no las conocen. Entonces, por eso es que se han desentendido de esas esferas. Y ese es el fracaso, como bien tú decías, de nuestra nación. Estados Unidos se fundó liberal clásico. Eran liberales y eran conservadores, y bajo esas estructuras bíblicas fundaron la nación más grande del mundo. Después que se hayan ido alejando, que haya entrado a la izquierda, bueno, es otro cuento, digamos. Ya, pero lo que hizo grande a esa nación fue justamente la ideología, fue justamente la cosmovisión cristiana, si tú quieres, ¿Sabes? que no se desentendió de esas esferas, no se metió en las 4 paredes, como vos decías. ¿Sabes, Fernando? Hace unos días he visto una charla de César Vidal Manzanares y decía algo Lo súper ubico. interesante. Hablaba justamente de las ideologías y todo esto, y decía algo interesante. Decía, mire, si nosotros no somos sal, hablando de Latinoamérica particularmente, cristianos en Latinoamérica, si no somos sal, pues vamos a ser pisoteados, ¿no? Pero si realmente nos ponemos las pilas, digamos, puede llegar a pasar algo bien bonito, digamos. Puede ser que Latinoamérica sea el nuevo centro. Esto suena una gran cosa, digamos, un gran sueño. Puede ser Latinoamérica que llegue a ser el nuevo centro, incluso hasta intelectual. ¿Por qué? ¿A qué me voy, no? Porque lo que tú decías, digamos, Estados Unidos fue fundado por cristianos y esos principios cristianos les ha dado, bueno, pues los ha bendecido, así es la nación, sigue siendo todavía la nación más poderosa, digamos, y más rica del mundo, y además bueno, tanto en el nivel militar, económico, político, científico. Pero estamos viendo una época, digamos, de que, diríamos, la civilización europea, digamos, está cayendo. Lastimosamente ya vienen los asiáticos, digamos, ¿no? Estamos en un cambio, un cambio de 500 años, ¿no? Y ahora vienen los asiáticos que están empezando van a dominar el mundo, ¿no? Lamentablemente digo porque tienen una tradición autoritaria muy fuerte. ¿Qué cosas podrá pasar? Si había gente que se reclamaba, ¿no? De que Estados Unidos, el imperio que nos invade, que no ve. Si había gente que reclamaba eso, ahora van a ver pues, lo que pasa cuando China y otros países asiáticos dominan el mundo. Ahí van a ver realmente lo que es autoritarismo y todo aquello. O sea, qué cosas pasarán en el mundo. Sin embargo, en Latinoamérica tenemos una gran ventaja que no tienen los chinos. En Latinoamérica tenemos una población evangélica fuerte, fervorosa, ignorante diría yo, pero fervorosa, Sí. ferviente y que sigue creciendo. Y eso es lo que ha desencadenado en una buena parte, claro, no lo único, pero la reforma en el siglo XVI en Europa es porque Europa en la Edad Media pues era lo último del mundo, pues como ahorita es Latinoamérica o África. Esa es la realidad, o sea, de la historia. O sea, nosotros estudiamos obviamente mucho la Edad Media aquí, la Edad Media allá y en todas partes, ¿no? Están los libros de historia y todo.
Pero ¿qué era? Pues Europa en la Edad Media no era nada, pues era como África. Es como si Ujú. después la historia de África, digamos, ¿no? No era nada, digamos. El centro del poder estaba en Bagdad, en el mundo musulmán, y la ciencia y el poder económico, político, todo eso estaba en el mundo musulmán durante la Edad Media. Ahora estudiamos la Edad Media porque posteriormente Europa se convirtió bueno, en los países colonialistas y todo. Pero ¿qué fue uno de los factores? Una cosa ha sido el Renacimiento, obviamente, Ujú. pero otro de los factores que ha desencadenado ha sido la Reforma Protestante y Correcto. la Reforma y la Revolución Científica también, obviamente, del siglo XVI, de Copérnico. Pero mucha gente no sabe esto, ¿no? Mucha gente no sabe. Sí Estas es. dos reformas, la reforma protestante de Lutero y la reforma científica o revolución científica de Copérnico, por ejemplo, eran dos movimientos muy similares, ¿no? Pero bueno, eso es para una charla, obviamente, más adelante. Pero ¿a qué me voy? Que tenemos esa ventaja en Latinoamérica. O sea, el cristianismo sigue creciendo, cosa que en Estados Unidos está bajando y en Europa ya está muerto prácticamente. En Estados Unidos está bajando el cristianismo y todavía en Latinoamérica está creciendo. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos obviamente líderes, ¿no? Líderes entendidos, como te dicen la palabra, entendidos, que rescaten esa tradición, porque hay libros, hay estudios, hay una gran tradición cristiana, digamos, como tú dices, en política, en ciencia, en ciencias sociales. Hay grandes eruditos del pasado, grandes científicos y qué sé yo, ¿no? Cristianos, ¿no? Y eso se está un poco perdiendo, digamos, en Sí los es. lugares de origen que eran Europa y Estados Unidos. Pero Latinoamérica puede ser el lugar donde se rescate eso y tengamos una nueva, en otras palabras, una nueva reforma tal vez, digamos, o un nuevo renacimiento tal vez, digamos, cultural, científico y todo, político y todo, ¿no? Puede ser, o Es lo sea, que está pasando, mira, ahorita en tenemos lo África. más importante, tenemos la semilla, digamos, que es la palabra de Dios, que no tienen otras regiones todavía. ¿Sabes qué es lo que pasa, Jorgito? Es lo que ha pasado en África y en el sur este de Asia. Es decir, hace rato que el capitalismo, ese llamado por los izquierdistas como capitalismo, en realidad es el sistema natural de economía y de política, conocida como liberalismo. Se trasladó a África y al sur de Asia. Ahorita hay países africanos que antes estaban muriendo de hambre, comiéndose entre ellos, medio caníbales. No había civilización, sin embargo, hoy en día, a través de la política, han hecho estas reformas, se han alineado un poquito al diseño de Dios, ya queriendo sin querer, sí, algunos con líderes cristianos muy bien formados, otros con cientistas políticos muy bien formados que han llegado a estas verdades bíblicas, ya, y han comenzado a hacer la transición de ese sistema socialista, totalitario, autoritario a uno liberal. Y hoy en día son naciones muy prósperas, crecen al 10, 12, 15%. Por ejemplo, las Islas Mauricio, te doy un ejemplo ahí en África, hoy día tienen un PIB per cápita de 12,000, 13,000 dólares. Ya el de Bolivia es de 3,000, 3,500. O sea, la futura África está en nuestro continente si es que no aplicamos estas reformas. Nos han llevado ya por 10 años, ya una década progresista, de izquierda, socialista, comunista, y nos están empobreciendo ya a nivel continental, no solo a nivel Bolivia. Ya el continente africano, su PIB per cápita continental es mucho mayor que el nuestro, casi el doble. Por eso te digo, 20, 30 años, nosotros vamos a ser la nueva África si es que no hacemos una transición. Lo Pero propio ha eso es lo pasado. que me voy, o sea, tenemos el potencial, digamos, tenemos una población evangélica de casi 20% en Latinoamérica. Pero Pero es que claro, los pero estamos en una evangélicos son. encrucijada. Tal vez Latinoamérica está en una encrucijada. O sea, si seguimos dejando que siga entrando el socialismo y todas esas doctrinas de miseria, digamos, obviamente vamos a llegar a ser peor que África de acá a unos años. A eso me voy. Obviamente, pero es que está un poco en nuestras manos, creo yo. O sea, si nosotros despertamos en Latinoamérica y los cristianos tomamos el rol que nos corresponde, porque nosotros tenemos, creo yo, la verdad, digamos, eh,
podríamos más bien revertir esto y más bien llegar a una época de prosperidad en Latinoamérica. Pero estamos en una época crítica, eso sí, o sea, es una época, Ahora, una encrucijada, estamos en una encrucijada, en una época bien crítica, lo que pasa, Jorgito, a ver, a los primeros que hay que desadoctrinar es a los cristianos, porque tienen una Exacto. mentalidad sumamente de izquierda. Te doy un ejemplo. Ujú. Yo comenzaba a postear y decía, a ver, ¿cómo un cristiano va a votar por Carlos Mesa? Carlos Mesa es igual de izquierda que Evo Morales, que García Linera, va a favor de la ideología de género, va a favor del estatismo, va a favor de los LGTB, los homosexuales. O sea, acá tenemos que entender que el sistema es el problema, no el operador de turno. El sistema lo opere un caudillo con abarcas o lo opere un caudillo ilustrado con terno y corbata. estoy de acuerdo, En pero más que el efecto, sistema es la mentalidad. La mentalidad. no, sí, pero a lo que yo me voy es que el cristiano de hoy no tiene ideología. Vota por emociones y sentimientos como cualquier impío. Entonces, si el cristiano no tiene ideología y va a votar por Carlos Mesa porque lo ve un poquito más leído que a un Evo Morales, siendo igual de socialistas ambos, entonces, ¿para qué sirve el voto cristiano? Yo en mis redes iba en contra de eso y los cristianos eran los primeros en decirme, no, estás exagerando, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, el cristiano vota por convicciones o Pero vota no por había emociones. alternativas, Esa es la pues, pregunta. Fernando, no había alternativas. O tú has Yo, votado por Chino. Porque bueno, yo le no. manejo la campaña a Chile, la primera campaña, y por eso ha sido una revolución. Ya. Ha sido una opción impresionante de una nueva fuerza emergente, En liberal y 2019. conservadora. 2019. Achí, claro, el 2019, Achí yo lo moví a la derecha y por eso causó el efecto. Yo le manejo la Wow. campaña a nivel nacional, la primera campaña. Después se hizo nomás jalar por la izquierda, vinieron masistas, le ofrecieron plata, lo torcieron y yo salí y detrás de mí se salió toda la estructura cristiana y ahí tienes el fracaso del 2020. Porque o eres sal o no lo eres, o eres luz o no lo eres, no hay matices, no hay medias tintas tampoco en la política. O polarizas entre izquierdas y derechas, ¿ya? Ujú. O los centros no sirven de nada, o eres funcional a la izquierda, que es lo que ha pasado con Áñez. Áñez entró diciendo soy de derecha, pero no sabía, no tenía ideología de derecha, no tenía programa de derecha y terminó siendo servil al retorno de la izquierda porque ella también era izquierda. Esa es la claridad, ¿no? Mm. Que Yo nos no hace sabía que tú falta habías aún a los trabajado con el PRI en cristianos. su campaña el 2019, pero lo La interesante es primera campaña. excelente. Pero sí, el 2019 ha sido como la revelación, ¿no? Pero, pero no parece la persona adecuada, obviamente, ¿no? O sea, No, es que él no estaba formado, no tenía exacto. O sea, ideología, no tenía formación política, pero mira, pero ha habido algo moviéndolo a la interesante que derecha hemos tenía Chile. polarizado. Ha tenido algo Sí, interesante, ha llamado la atención de cristianos y algunos no cristianos, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo, Exacto. Fernando, yo no estoy de acuerdo en votar a alguien que solo porque sea cristiano. Tiene que haber algo más, o sea, tiene que tener una formación, tiene que tener obviamente un completamente de acuerdo. carisma Pero político. ni siquiera eso había. Era el mal menor. Lo único que había era eso. Por lo menos era cristiano. El resto eran toditos impíos, seculares, ateos, Sí, sí, satánicos, sí, no, toditos. tienes razón, tienes razón. Entonces, Tienes razón, tienes razón, pero lo que pasó con Chile el 2019 fue muy bueno, muy interesante porque ha crecido, ¿no? De golpe creo que a casi 10%, han habido cristianos que han votado pero por él y al otros no ser, no. al no ser consecuentes, se terminó diluyendo. Por eso Se ha te digo, diluido, se ha diluido, se ha diluido. o eres un opositor de verdad y eso te va a catapultar. Ya te doy un ejemplo de David, por ejemplo. David fue opositor a Saúl, fue una buena oposición. Ya Saúl era un tirano y David era el futuro rey que Dios había escogido, pero era un rey, una monarquía constitucional, es decir, el rey se sometía voluntariamente a la ley de Dios. Ya el tirano no se somete nunca a la ley, él es la ley, el que dice lo contrario al horno o al calabozo o a los leones o no sé, pues donde quieras. Ya esa era la diferencia entre uno y otro, pero David fue una buena oposición. Ya nunca fue parte después ya del gobierno de Saúl, no participó con él, no fue funcional a él, fue por otro camino y hizo una buena oposición. Y por eso hay una ley en política que te dice, si hoy eres oposición, mañana te toca ser gobierno.
Pero si eres buena oposición, mañana vas a ser buen gobierno. Si eres mala oposición, mañana vas a ser mal gobierno. Y eso es lo que fue Áñez y todos los otros amigos. Fueron mala oposición. El momento de ser gobierno fueron un mal gobierno, ¿no? Entonces, son leyes de política que cuando tú estudias comienzas a entender. Como en la economía, como en la física hay leyes. Tú no puedes salirte de esas leyes. Tú tienes que entender esas leyes y saber aplicarlas. Vas a tener resultados adecuados así. Si no, te vas a equivocar. O sea, tu idea, digamos, de abrir una universidad, digamos, cristiana, me parece genial, ¿no? Pero ¿qué más se puede hacer? Es decir, no vamos a cambiar la mentalidad de los pastores actuales. O sea, creo que de eso yo personalmente opinaría olvidarse, ¿no? No, para Los nada. Tú pastores tienes que actuales, entrar en ahora, ese terreno. ¿perdón? Con Biblia en mano. Mira, yo he estado de candidato a presidente, no sé si tú sabías, por el ADN. Claro, no me acuerdo, pero lastimosamente después cambiaron. O sea, fue un No, yo me bajé de la candidatura porque me querían poner un candidato zurdo de izquierda. O sea, si yo era de derecha, los del ADN andaban perdidos ideológicamente y me quisieron poner un zurdo de segundo. Y yo les dije, a ver, yo estoy yendo a la guerra contra la izquierda y el tiro lo voy a esperar de frente, no de la espalda. Así que me tuve que bajar de la candidatura. Sin embargo, ahí yo me reuní con varios pastores, ¿ya? Y cuando tú estás preparado y formado, Jorgito, y tienes esa formación profesional, si tú quieres, ese estudio, a ver, te doy un ejemplo. ¿Quién te va a ir a discutir a vos, no sé, pues de matemáticas, ¿no? No sé, no sé, hacer un algoritmo, no sé, hablar de geometría, trigonometría, si los tipos no han estudiado matemáticas, que los vas a terminar comiendo a toditos, por darte un ejemplo. A mí me ha pasado exactamente lo mismo. Ellos me han querido hablar de algo que no sabían y yo con la Biblia en mano les he hablado algo que yo sí sabía y al final me pusieron al paredón, pero los fusilados fueron ellos y terminaron reconociendo y diciendo, Fer, disculpa, realmente, ¿en qué te podemos apoyar? Se pusieron a disposición. ¿Ya? Entonces, para eso somos luz, incluso tenemos que ser luz muchas veces con ellos mismos, ¿no? Porque ellos están en tinieblas en esa área. Entonces coincido contigo de que los pastores en Bolivia están muy desubicados, poco formados sobre el tema político, económico, social. Bueno, están muy alejados, la mayoría están alejados del mundo, ¿no ve? Entonces, todo aquello, coincido, o sea, están muy desubicados, entonces no están guiando tampoco a los cristianos, ¿no? En este tema, digamos. No estoy Exacto, como un ciego va a guiar a otro ciego. Yo no estoy seguro. ¿Tú crees que, digamos, cómo, o sea, cambiar su forma de pensar de los pastores en Bolivia? Creo que es casi imposible. Tal vez unos pocos, ¿no? No sé. Pero... O sea, yo no pretendo cambiar a todos, pero hay que impactar. Así, vos sabes, Jorgito, o sea, Jesús impactó a 12 hombres, los volvió sus discípulos y después el cristianismo corrió por el mundo entero. Entonces, por ejemplo, yo tengo un operador para los pastores, es un pastor al cual vengo discipulando en esta área y este pastor me abre las puertas con todos los pastores. He ido a hablar con iglesias evangélicas unidas, he ido a hablar con los de ANDEP y les he hecho entender estas realidades con Biblia en mano, no solo con Biblia, con datos, con números, con estadísticas. Y bueno, ahí los pastores razonan, digamos, por ejemplo, cuando yo les dije, voy a manejar la campaña del doctor Chi, espero su apoyo. ¿Y por qué tendríamos que apoyarte? Bueno, por esto. Y el rato la votación, porque hicieron una votación para ver si iban a apoyarnos o no. El 99% de los pastores nos apoyaron y un pastor no nos apoyó porque él estaba comprometido con una corriente de izquierda, ¿no? Entonces, no es tan difícil, no creas que es una misión imposible, no, porque si vos vas con la Biblia en mano y mostrando un diseño que está descrito en la Biblia, que los pastores no lo conocen, lo ignoran en realidad, terminan siendo, digamos, persuadidos, porque
conocen la verdad y la verdad los hace libres ¿de qué? Del adoctrinamiento marxista, de la mentira, del engaño y de la ignorancia principalmente. Entonces, sí puedes afectar, digamos. Yo lo he visto en carne propia, por eso te digo. Sí. Pero para eso tú tienes que ser el primero entrenado, entendido, tienes que estudiar, tienes que formarte y prepararte, porque si no, bueno, no vas a causar ningún efecto, ¿no? Claro, entiendo. Ya, Fernando, y gracias más bien por compartir con Y nosotros. eso es lo que hace la izquierda, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que ha estado haciendo en las áreas rurales, donde ni siquiera los ciudadanos ni nos damos cuenta de lo que está haciendo y ya están súper adoctrinados. Llegan a la ciudad, Exactamente. son como robots de lo que les han dicho, y tienen sus libros y sus cosas, y la ley Abelino Sillani apuntaba a eso y seguimos en lo que está. Exactamente. Exactamente. Coincido plenamente con lo que tú estás diciendo. O sea, hay cristianos, por ejemplo, dentro de las zonas rurales, que, por ejemplo, están metidos en el narcotráfico, pastores. Ya, ¿Tú sabías pastores que que... el Chapo Guzmán creo que le ha construido la iglesia evangélica a su mamá o algo así, ¿no? Wow. No, seguro, seguro, seguro. Por eso te digo, a los primeros que en realidad hay que evangelizar en esta área, porque esta también es parte del evangelio, esta área. El evangelio es integral, o sea, el evangelio, hemos cometido el error de pensar que el evangelio se tiene que aplicar solo en la congregación, dentro de las cuatro paredes. Vamos afuera y hay que hacer lo que hace el impío afuera. Si el impío no paga impuestos, bueno, no hay que pagar impuestos, pero sí hay que dar el diezmo, digamos. Si el impío, no sé, es contrabandista, bueno, entonces hay que hacer contrabando, pero en la iglesia no, hay que hacer las cosas bien. O sea, somos bipolares. En la iglesia funcionamos de una manera, pero en el mundo secular funcionamos como el mundo funciona, y eso no puede ser así. Tú tienes que ser integral y hacer las cosas en todas partes como se supone que tienes que hacerlas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar. Tú decías bien, tenemos un piso político del 20-25%. Yo estimo en realidad que somos ya un 30% de la población cristianos, pero de los cuales tal vez de ese 30%, el 90% no tiene doctrina, no tiene ideología, no tiene una cosmovisión bíblica, no ha leído la Biblia, no tiene conocimiento, no ha sido discipulado. Entonces, en realidad ese voto no lo tenemos. Está secuestrado por la izquierda. Ahí tienes cristianos que hablan de, ay, los capitalistas explotadores, que la guerra de clases, los cristianos hablando de doctrina marxista y no de la Biblia, ¿no? ¿Y quién fue Marx? Fue un judío, o sea, un judío que en realidad era cristiano, tenía ascendencia judía, pero era de una familia evangélica, que después renegó de su fe y se volvió satánico, hizo un pacto con Satanás, un pacto, le vendió su alma al diablo y el diablo le entregó una espada llamada marxismo, que era una arma de destrucción masiva, y con esa ideología ha matado más de 150 millones de personas. Es decir, los marxistas con esas ideas satánicas han matado a más gente que las dos guerras mundiales juntas, ¿ya? Y hasta el día de hoy el marxismo se ha metido en todas las esferas de la vida, porque bueno, ¿y quién puede hacerle frente? El cristianismo. Esa es la única alternativa, sí, pero fusionada con el liberalismo, que también es una corriente, digamos, muy sana, muy evangélica, que ha sido olvidada. Entonces ahí tú tienes dos corrientes. Tú tienes que fusionar el liberalismo para hacer frente al marxismo clásico y tienes que fusionar el cristianismo para hacer frente al marxismo cultural. Te han metido la guerra de clases, pero en diferentes áreas. La guerra la han llevado ya no a las clases, la han llevado al sexo, ¿no? Hombres contra mujeres. Han metido la guerra racial, blancos contra negros. Han metido la guerra, no sé, heterosexuales contra homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, han disipado esa guerra en todas las esferas de la sociedad y nos han terminado adoctrinando, nos han vuelto marxistas
a través de la cultura, a través de la educación pública, a través de la música, de Hollywood. Hay quien no ha cantado Silvio Rodríguez, nos ha metido las ideas revolucionarias a través de la música. Hollywood es totalmente de izquierda. Nos han metido que siempre el empresario es el capitalista, explotador, tiránico, cuando en realidad es el único que genera empleo, genera riqueza, paga impuestos. O sea, nos han adoctrinado, aún desde el púlpito, lastimosamente. Entonces hay que romper con la ideología marxista y para eso tienes las verdades bíblicas y tienes las verdades empíricas, científicas, estadísticas, para romper con ese engaño, esa ideología, esa narrativa mentirosa de la izquierda. Para eso tienes que fusionar el liberalismo y el conservadurismo. Por eso somos liberales clásicos, no cualquier tipo de liberales. Ya, Fer, o sea, te agradezco muchísimo. Yo sé que, sí, bueno, creo que coincidimos con todo prácticamente. Y tienes razón, digamos, ¿no? Estamos de acuerdo. Ahora, mi cuestión es un poco, ¿qué podríamos hacer, no? Ahora, te comento dos cosas. ¿En qué aporto yo, digamos? Sé que el tema político lo dominas muy bien. Hay dos tipos de charlas que he dado en varias iglesias o, bueno, en distintos lugares. Una era del misticismo cristiano, que creo que Excelente. tiene que ver cómo la iglesia se ha encerrado, ¿no? Tiene que ver Totalmente. con fundamentos teológicos. Y otra Totalmente. es ciencia y Biblia también, que es un tema que yo conozco muy bien porque yo desde niño siempre quería ser científico, digamos, matemático, físico. Siempre me ha encantado ese tema, pero nunca encontré, lamentablemente, mucho apoyo de mi familia, no encontré en nuestro país, tampoco hay esa cultura científica. Porque en Estados Unidos, sí, obviamente hay estrellas de cine, cantantes, todo eso, pero también los científicos son como estrellas, ¿no? Es interesante, es otra cultura, ¿no? Y, Correcto. y la iglesia tampoco, digamos, o sea, la iglesia nunca me ha apoyado tampoco en eso. Entonces, es un tema que yo le tenía que estudiar solo, digamos, durante años, obviamente, en la Biblia, quiero decir, ¿no? En la Biblia y en la historia, digamos. Y es un tema que a mí me apasiona, digamos, compartir y he dado algunas charlas y todo. Esos son dos temas en que podemos, o te podría apoyar o podemos apoyarnos, digamos, mutuamente. O sea, es Excelente. temas, ¿no? Yo sé que el tema Excelente. político y económico tú lo manejas excelente. Ahora, la idea, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque mi idea, como le decía a la Miroslava, es, somos, bueno, conozco yo algunos cristianos que compartimos un poco estas ideas, como la cuestión sería cómo difundirlas, pero siempre hay que empezar de a poco. Tal vez podemos reunirnos, digamos, cada semana en un cierto horario, compartir entre nosotros y luego ya ir viendo cómo lo podemos ir sacando ideas. Vamos a tener que orar. Me parece interesante lo que tú dices de ser radical, en el sentido de que el cristiano no debe transar con ciertas cosas. Y esto incluso tiene una ganancia política, si se sabe manejar. Totalmente, totalmente. Esa es la forma correcta de polarizar. Eso es lo que yo le dije al Chi. A ver, usted está llegando 31 días antes de una elección. O sea, está tarde. Y si usted, su oferta política es la misma que de todos, de izquierda, con suerte va a llegar a un 1%, le dije, haciendo bien las cosas. Sí. ¿Por qué? Porque usted está ofreciendo lo mismo que el resto. Exacto. O sea, es como ir a un restaurante y ahí te ofrecen sopa de pollo, pollo a la bróster, pollo al espiedo, alitas de pollo, pollo, en todas sus variedades. Ya, yo le dije a usted, si usted, el simple hecho de ofrecer un asado de tira o un, no sé, churrasco de 500 gramos bien cocidito y sabroso, ya solo porque usted ofrece churrasco, la gente se va a venir a comer churrasco. Todos aquellos que están ya empachados del pollo se van a venir a comer churrasco con usted. Entonces, le comencé a hacer entender, le dije, a ver, usted es médico, ya. Lo que usted tiene que hacer en su primera entrevista es agarrar y decir, el homosexualismo es un trastorno mental. Y estamos hablando desde la ciencia como médico y no hay un estudio que contradiga, digamos, esa postura. No, ¿cómo voy a decir eso? Bueno, entonces no lo diga y sea parte de, sea cómplice, digamos, de la izquierda que nos ha venido a decir que el homofóbico soy yo. O sea, el que tiene la fobia es el tipo que no le gusta el homosexual, que no comparte con el homosexual, que no, no sé, pues se agrada de estar con un homosexual. Resulta que el que tiene la fobia eres vos. No.
el homosexualismo es un trastorno mental. El trastorno es una fobia, ¿ya? Perdón, es un trastorno. La fobia también es un trastorno. Entonces nos han hecho creer que el trastornado es aquel que va en contra del homosexualismo, cuando en realidad es lo contrario. Entonces él dijo eso y ¡boom! Se volvió un tipo mediático, estalló, porque fue en contra, fue contestatario, fue antagónico a lo que era la izquierda. Le dije, si usted quiere ser de izquierda, bueno, no va a ser oposición. Si usted quiere ser oposición, venga con los planteamientos conservadores, bíblicos, venga con el diseño de Dios para gobernar, y ahí va a causar efecto. Y lo causó. El rato que se volvió a la izquierda, porque bueno, era una persona de izquierda, de ideología de izquierda, a pesar que era pastor, terminó muriéndose políticamente porque no conocía de la ciencia política, no entendía. Entonces, así nomás, o sabes o no sabes, es así. Claro, ahora tienes razón en ese aspecto. Eso es una buena idea tal vez para comenzar este grupo, es ser un poco radicales en el sentido de nuestros principios cristianos, ¿no? Y no transar. Porque, por ejemplo, justo hoy día estaba leyendo en Estados Unidos, entre las ciencias sociales, está muy de moda, ¿no? Muy de moda esto de las, ¿qué se llama esto? La ideología de género, ¿no es cierto? En ciencias sociales, digamos, la supuesta tolerancia, digamos, a los gays y todo aquello. Pero ha llegado un punto que ya se vuelve, pues, anticientífico y se vuelve, y además hay un, ¿cómo se llama? Censura hacia los científicos. Es decir, correcto. este es un tema que también conozco, digamos, bueno, el tema, y he hecho estudios, por ejemplo, de discriminación y todo, ¿no? Hay diferencias científicas entre hombres y mujeres, ¿ya? Pero está bien que en una universidad haya tolerancia y todo, ¿no? Pero llega un punto en que esta ideología de género, digamos, ha crecido tanto que ya empieza a censurar a los científicos que dicen que hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿me entiendes? Entonces ya llega un punto que está mal. Y justo hoy día estaba leyendo un artículo de una revista de Estados Unidos que decía Jorgito, que hay una reacción. chicos, perdón, yo los voy a dejar charlando. Ya estoy en la otra sesión Ya. y sí, ya me están llamando. No, está bien, no hay Los problema. dejo y los veo el martes. Nos reunimos, pero tendríamos que tener un horario, ¿no? Digamos que podamos charlar estos temas, pero tendría que haber un horario, no sé, que todos puedan, hay que coincidir, hay que ver. No sé qué. Excelente. A ver, yo les propongo algo para irnos todos, porque igual yo ya tengo que abandonar la reunioncita. Sí. Mis amigos, yo les quiero pasar un documento. Se llama Las ciencias políticas y el cristianismo. ¿Ya? Y así leámoslo y podemos debatir sobre algo, digamos, más concreto la próxima vez. Claro, ver tal vez una idea, un planteamiento, ¿ya? Y de ahí organizar esos debates que tú decías. Podemos organizar debates, podemos organizar seminarios, enseñanzas. El cristiano es de izquierda o de derecha. A ver, comencemos a desasnar al pueblo de Dios, porque está en la ignorancia, pero lapidante, ¿no? Entonces, hagamos eso, podemos comenzar invitando a nuestros amigos, nuestros hermanos, y comenzar a desadoctrinarlos, porque es muy importante, hermano. Te propongo para comenzar a causar algún efecto. Genial, gracias, Fer. Vamos a estar en gusto y vemos cuándo nos podemos reunir, entonces vamos a estar en contacto, ¿ya? Ya, buenísimo, un fuerte abrazo. Les mando el documento al grupo. Igualmente, chao mis amigos.